Cuando los guardias de seguridad sacaron a rastras a mi tía del funeral de su propio hermano, ella no lloró. Ella, que siempre había escuchado a su cuñada decirle cosas como: «Eres una solterona envidiosa, una arrimada que vive a costa de mi marido», ahora miraba a la viuda con un sentimiento que no era rabia, era lástima. Porque la viuda, la mujer que montó la escena de esposa doliente con lentes de sol carísimos, era la misma que gastó el dinero de la unidad de cuidados intensivos de él en Cancún. La misma que estaba humillando públicamente a la única persona que lo bañó, le dio de comer y sostuvo su mano en los últimos 2 años de quimioterapia. Pero cuando a mi tía la arrojaron a la acera como si fuera basura, el abogado de la familia, el doctor Matías, abrió un sobre. La viuda se rió, un sonido seco y horrible en medio del luto. «¿Crees que vas a conseguir algo con un papel? ¿Crees que vas a heredar algo?». El abogado, un hombre serio de 70 años, apenas se acomodó los lentes y dijo: «Es el testamento, y debo leerlo ahora». Pero el testamento no era la bomba. La bomba era la carta adjunta a él. Una carta con las pruebas de ADN que el difunto, mi tío, se hizo una semana antes de morir. Pero déjame contarte cómo llegamos a este punto. Cómo llegamos al día en que una mujer fue expulsada del funeral de su propio hermano. Mi tío Miguel y mi tía Lucía no eran solo hermanos, eran todo el uno para el otro. Su madre murió en el parto de Lucía y su padre, años después, en un accidente de auto. Miguel, siendo 10 años mayor, básicamente crió a Lucía. Vivían en la misma casa que fue de sus padres, una casa sencilla, pero llena de recuerdos. Eran inseparables. Hasta que Sandra apareció, 10 años atrás. Sandra era lo opuesto a mi tía, donde Lucía era callada, maestra, dedicada. Sandra era ruidosa, obsesionada con el estatus, obsesionada con el dinero. Ella vio en mi tío un ingeniero exitoso, un billete de lotería premiado. Hizo lo que la gente como ella hace, aisló a Miguel, primero de los amigos, luego de la familia. Y el principal obstáculo entre Sandra y el dinero de mi tío era mi tía Lucía. Desde el primer día, Sandra trató a Lucía como a una rival, como a una arrimada. ¿Por qué esa solterona sigue viviendo contigo, Miguel? ¿No tiene edad para tener su propia casa?, decía. Mi tío, enamorado, ciego, intentaba mediar. «Sandra, esta casa es de ella tanto como mía, es la herencia de nuestros padres». Pero a Sandra no le importaba. Si estás viendo esto y alguna vez has tenido que lidiar con alguien que entra a la familia solo para destruir, dale like a este video, porque sabes de lo que estoy hablando. Y suscríbete, porque aquí contamos historias de quienes no bajan la cabeza. La situación se volvió insostenible. Para no causar la infelicidad de su hermano, mi tía Lucía, con el corazón roto, rentó un departamento. Dejó la casa donde nació y creció para que la cuñada reinara. Y Sandra reinó. Remodeló todo, gastó lo que podía y lo que no podía. Y consiguió lo que quería, un heredero. 8 años atrás, Lucas nació. Mi tío lloró de felicidad. Finalmente tenía la familia completa que Sandra le prometió. Pero la máscara comenzó a caer 2 años atrás, cuando a mi tío le diagnosticaron cáncer. Un cáncer agresivo en el páncreas. La noticia cayó como una bomba. Y fue ahí que vimos quién era quién. Sandra, la esposa devota, desapareció. «No soporto los hospitales, Miguel. Me hacen mal. Necesito procesar esto. Necesito respirar». Y se fue a respirar. Se fue a respirar a Cancún. Se fue a respirar al spa más caro de la ciudad. Se fue a respirar a las tiendas más lujosas de la capital. Mientras mi tío estaba en la primera sesión de quimioterapia, vomitando lo que no tenía, Sandra publicó una foto en la playa, en bikini, sosteniendo un trago azul, con la leyenda: «Momentos difíciles piden paz, dame fuerza, guerrero».
Estaba gastando el dinero de él, el dinero que debería estar guardado para el tratamiento, en lujos. ¿Y quién estaba allí, sosteniendo la palangana para que él vomitara? Mi tía Lucía. En el minuto en que supo del diagnóstico, Lucía dejó su trabajo de maestra. Pidió una licencia sin goce de sueldo, volvió a la casa de su infancia y se instaló en el cuarto de huéspedes. «No vas a pasar por esto solo, mi hermano», le dijo, y no lo dejó. En los 2 años siguientes, Lucía fue su enfermera, su cocinera, su psicóloga y su fortaleza. Yo lo vi, yo estuve allí. Vi a mi tía aprender a bañarlo en la cama. La vi raparle la cabeza cuando el cabello comenzó a caer, y ella lo rapó llorando, pero sonriéndole a él. La vi dormir sentada en un sillón de hospital por 45 noches seguidas, porque él tenía miedo de dormir solo y no despertar. El olor del hospital, ese olor a alcohol y enfermedad, se le pegó. Y Sandra aparecía de vez en cuando. Entraba al cuarto con un perfume francés carísimo que llegaba a dar náuseas. Se quedaba 5 minutos. Se tomaba una selfie sosteniendo su mano, para publicarla en Instagram, claro. Le daba un beso en la frente y decía: «Querido, debo irme. Lucas tiene clase de tenis, pero estoy rezando por ti». No cambió un solo pañal. No limpió un solo vómito. La tensión entre las dos era palpable. Lucía no decía nada. Ella solo cuidaba. Pero Sandra no soportaba su presencia. La presencia de Lucía era un espejo que le mostraba lo podrida que Sandra estaba. Una semana antes de que todo terminara, una semana antes de que mi tío falleciera, él estaba débil, pero lúcido. Sandra entró al cuarto del hospital como un huracán. Creyó que él estaba dormido. Yo estaba en un rincón revisando mi celular y ella no me vio. Le apuntó con el dedo en la cara a mi tía Lucía y siseó bajo y venenoso: «Estás disfrutando esto, ¿verdad? Haciéndote la santa. Pero te voy a advertir una cosa, arrimada. Cuando él se muera, lo primero que voy a hacer es patearte de esta casa. No vas a heredar un centavo, vas a volver al agujero del que saliste. Esta casa es mía, el hijo es mío, el dinero es mío». Mi tía Lucía levantó la vista de las agujas de tejer que usaba para pasar el tiempo. Miró fríamente a Sandra y dijo, con una calma que helaba la sangre: «No te preocupes, Sandra, se hará justicia». Sandra se rió. «¿Justicia? La justicia está de mi lado. Soy la esposa, soy la madre del heredero. Tú no eres nada». Mi tío se movió en la cama. Sandra se calló, fingió una sonrisa y salió. Pensamos que era solo una metáfora. Se hará justicia. Ni nos imaginábamos que la justicia ya tenía nombre, apellido, fecha marcada y estaba autenticada ante notario. Llegó el día del funeral. La capilla estaba llena. Amigos de la ingeniería, toda la familia y, claro, los amigos de Sandra, tan falsos como ella. Sandra estaba en el centro, con lentes oscuros Gucci, recibiendo el pésame. Lloraba fuerte, un llanto teatral, falso, que no tenía ni una lágrima. Él era mi vida, mi todo. ¿Cómo voy a vivir sin mi amor? Mis primos y yo nos miramos con asco. El silencio del luto ya es pesado, pero el silencio de la farsa es sofocante. Sabíamos la verdad. Vimos lo que ella hizo, o mejor dicho, lo que no hizo en los últimos 2 años. ¿Pero qué haces? ¿Peleas en un funeral? ¿Te callas la boca y respetas la memoria del difunto? Fue lo que hicimos. Hasta que mi tía Lucía llegó. Entró callada. No usaba ropa cara. Usaba un vestido negro, sencillo, que probablemente usaba para dar clases. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar, pero estaba digna. No traía una corona de flores cara. Traía una única rosa blanca. Esa rosa tenía un significado. Era del jardín de la casa de ellos, el jardín que su madre plantó antes de morir. Era la rosa favorita de mi tío. Lucía no miró a nadie. Solo quería 10 segundos para despedirse de su hermano. Caminó lentamente hacia el ataúd. Fue cuando Sandra la vio. La viuda falsa detuvo el llanto teatral en ese mismo instante. La expresión de dolor desapareció.
reemplazada por una máscara de odio puro. Se movió como una víbora. Se paró frente a mi tía, bloqueando el camino hacia el ataúd. «¿Qué estás haciendo tú aquí?». La capilla quedó en silencio. Su voz fue fuerte. Mi tía Lucía, en voz baja, respondió: «Vine a despedirme de mi hermano, Sandra. Por favor». «¿Tu hermano? Tú no tienes hermano. Perdiste ese derecho cuando intentaste ponerlo en mi contra. Arruinaste nuestra vida. Ya causaste demasiado dolor». Esto era increíble. Sandra estaba proyectando exactamente lo que ella hizo. «No lo voy a permitir», gritó Sandra. «No voy a dejar que arruines este momento. Es mi luto, mío, fuera de aquí». Mi tía intentó pasar. «Sandra, por favor, no hagas esto, aquí no». «Seguridad», bramó Sandra señalando a mi tía. «Saquen a esta mujer de aquí. Ella no es bienvenida. Sáquenla ahora». Dos guardias de seguridad del cementerio, hombres enormes, se acercaron. Parecían avergonzados. «Señora, por favor, retírese», dijo uno de ellos. «Solo quiero decirle adiós», suplicó mi tía, mientras las lágrimas finalmente corrían. «No lo voy a pedir de nuevo. Sáquenla», ordenó Sandra. Y lo hicieron. Uno de los guardias tomó a mi tía por el brazo. Mi tía Lucía, una señora de 60 años, maestra, una mujer que no pesa 50 kilos, fue jalada físicamente. El sonido de su zapato arrastrándose por el mármol de la capilla. Nunca lo voy a olvidar. Intenté intervenir. «Sandra, por el amor de Dios, es el funeral de mi tío, es su hermana». Sandra se volteó hacia mí con los ojos inyectados en sangre. «Cállate la boca o te vas tú también. Aquí mando yo». A mi tía la sacaron a rastras. La rosa blanca que sostenía cayó al suelo, cerca del ataúd. Fue arrojada a la acera, afuera de la capilla, frente a todos los amigos, la familia, los compañeros de trabajo de mi tío. Humillada, destruida. Sandra volvió al ataúd, se acomodó los lentes y reinició su llanto falso. «Ay, mi amor, qué horror». Hasta en el final esta mujer intenta separarnos. Pero lo que Sandra no vio fue que, afuera, mi tía no se quedó llorando en la acera. Se secó las lágrimas. Su rostro, antes triste, ahora estaba frío, frío como el acero. Vio al doctor Matías, el abogado de la familia desde hacía 40 años, que llegaba tarde. Él vio la escena, impactado. Mi tía Lucía fue hacia él. «Doctor Matías». «Lucía, mi querida, ¿qué sucedió? Yo vi...». «No importa, Miguel me pidió que si esto sucedía...». Respiró profundo. «Si ella hacía exactamente esto, era para que yo le entregara este sobre». Sacó un sobre manila de su bolso. Me pidió que lo leyera, en voz alta, ahora, antes de que cierren el ataúd. El doctor Matías tomó el sobre. Miró lo que estaba escrito. Declaración de última voluntad de Miguel Oliveira. Leer de inmediato. Miró a Lucía, luego a la capilla. Asintió. «Considera lo hecho». El doctor Matías entró a la capilla. Sandra estaba en la cima de su actuación de viuda sufriente. El abogado caminó hasta el atril, carraspeó en el micrófono. El sonido fue fuerte. Con permiso, por favor». Sandra lo miró, irritada porque le robaron la escena. «Tengo un documento oficial que me fue solicitado por el difunto, el señor Miguel Oliveira, para ser leído en este preciso momento». Sandra se levantó. «¿Qué? Doctor». «Matías, esto es inapropiado. Es un momento de dolor. Lo que sea puede esperar». «No», dijo el abogado con voz firme. «No puede. Mi cliente fue explícito. Tenía que ser leído antes del cierre, y dadas las circunstancias que acabo de presenciar». Miró duramente a Sandra. «Entiendo por qué». «Lo prohíbo», gritó Sandra. «Usted no puede prohibirlo, señora. Es un documento legal. Siéntese, por favor». ¿O prefiere que llame a la policía para garantizar la lectura de la última voluntad de su marido? La palabra policía hizo callar a Sandra. Se sentó temblando de rabia. El doctor Matías abrió el sobre. Sacó varias páginas. «Esto», comenzó,
Es una declaración firmada por el señor Miguel con 2 testigos hace exactamente 7 días. Estaba en plena posesión de sus facultades mentales, como lo certifica el informe médico adjunto. Se puso los lentes. El silencio era total. Comienzo la lectura. Yo, Miguel Oliveira, sabiendo que mis días están contados, siento la necesidad de corregir injusticias profundas para que mi alma pueda descansar y para que la verdad prevalezca sobre la mentira en que se convirtió mi vida. Sandra contuvo la respiración. Mi esposa, Sandra, que hoy llora mi muerte, acusa públicamente a mi hermana, Lucía Oliveira, de ser una interesada, de querer mi dinero. Hizo una pausa. Quisiera informar, por lo tanto, que en los últimos 6 meses, mientras mi hermana Lucía cuidaba de mí, mi esposa Sandra movió un total de $300,000 de nuestra cuenta conjunta a una cuenta personal no declarada en las Islas Caimán. Un suspiro colectivo se apoderó de la capilla. La familia de Sandra, que estaba allí, la miró. El doctor Matías continuó leyendo las fechas. Día 10 de marzo, $30,000, descripción Spa Cancún. Día 12 de marzo, $55,000, joyería de lujo. Día 14 de marzo, $215,000, transferencia internacional al banco HSB Caimán. Sandra estaba pálida. Eso es mentira. Él estaba delirando. Los extractos están adjuntos y autenticados, dijo el doctor Matías, impasible. Si crees que robarle a un hombre que está muriendo de cáncer es lo peor que alguien puede hacer, espera, porque se pone peor. Y si eres nuevo aquí, suscríbete, porque la justicia apenas está comenzando. El abogado continuó. Sandra decía que necesitaba respirar de mi enfermedad, y se fue a respirar, pero no respiraba sola, respiraba en compañía del señor Ricardo, su instructor de tenis. Un murmullo fuerte. Adjuntas, aquí están las reservaciones del Hotel Las Palmas, a nombre de él, pero pagadas con la tarjeta corporativa de mi empresa, las mismas fechas de los viajes de spa. Miré a un lado. Claudio, el socio de mi tío en la empresa, estaba en el funeral. Se puso blanco. Él sabía del desfalco en la tarjeta corporativa, pero probablemente pensó que era mi tío. Miguel... Sandra intentó levantarse, tartamudeando. Él estaba confundido. Siéntese, Sandra. Aún no termino, dijo el abogado. Sandra me acusa, o mejor dicho, acusa a mi hermana Lucía de querer robar esta casa. La casa de la que ella acaba de expulsar a mi hermana. Pero Sandra parece olvidar cómo me convenció de comprar esta casa hace 8 años. La pausa que hizo el doctor Matías fue devastadora. Sandra me convenció de comprar esta casa, más grande y más cara, cuando me dio la noticia de que yo sería padre, cuando dijo que estaba embarazada de nuestro heredero, Lucas. El niño, de 8 años, estaba allí, en primera fila. Pero, leyó el abogado, la voz quebrándose por primera vez, yo soy estéril. La quimioterapia que recibí a los 20 años para tratar un linfoma me dejó permanentemente estéril. Yo nunca pude tener hijos. Silencio. Un silencio que dolía. Sandra no se movía. Descubrí esto hace 2 meses, cuando mi salud empeoró y necesité una transfusión de emergencia. El tipo de sangre de Lucas era incompatible con el mío y el de Sandra. B negativo, imposible. El abogado levantó la cabeza. El hijo, el heredero, es hijo de mi socio, Claudio. La esposa de Claudio, que estaba sentada a su lado, se volteó en cámara lenta. El sonido de la bofetada que le dio en la cara resonó en toda la capilla. «¡Desgraciado!», gritó ella. Fue el caos absoluto. Claudio intentó sujetar a su esposa. Sandra finalmente gritó: «¡Mentira! ¡Todo es mentira! ¡Estaba loco! ¡Esa zorra de su hermana le llenó la cabeza!» «¡No!», la voz del doctor Matías tronó por encima de la gritería. «¡No estaba loco!». Adjunto: prueba de ADN recolectada por el laboratorio del hospital el día 20 de octubre. Adjunto: copia autenticada del informe de esterilidad de 1998 y
Sacó una pequeña grabadora. Adjunto, grabación de audio de la señora Sandra confesando el fraude en conversación con el señor Claudio, hecha en el cuarto del hospital, cuando creyeron que mi cliente estaba sedado por la morfina, pero él estaba despierto. Apretó play. La voz de Sandra llenó la capilla. Tienes que hacer algo, Claudio. Si Miguel se muere y descubre que Lucas no es suyo, lo pierdo todo. Tienes que desaparecer el testamento viejo. Sandra colapsó. No gritó. Cayó al suelo, jadeando como un pez muriendo. La esposa de Claudio se le fue encima. Zorra, destruiste a mi familia. Los guardias de seguridad, los mismos que expulsaron a mi tía, ahora tenían que separar a Sandra y a la esposa del socio. El doctor Matías esperó a que se restaurara el orden. Tomó 5 minutos. Claudio y su esposa salieron peleando. El niño, Lucas, lloraba asustado, sin entender por qué su papá ahora era otro hombre. Cuando el silencio volvió, el doctor Matías leyó la última página. Por lo tanto, debido a fraude, adulterio y mala fe, la señora Sandra y el menor Lucas quedan desheredados de todos mis bienes. Y la casa, continuó, la casa que fue motivo de tanta pelea. La casa fue comprada 50% con mi dinero y 50% con el dinero de la herencia de mis padres, al que mi hermana Lucía tenía derecho, pero renunció por mí en ese entonces. La casa, por lo tanto, regresa 100% a su legítima dueña, mi hermana Lucía Oliveira. Toda mi herencia restante, mis cuentas, mis acciones en la empresa serán liquidadas. El 50% será donado a 5 instituciones de caridad de lucha contra el cáncer. El otro 50% queda para mi hermana, Lucía, como una disculpa por haber sido tan ciego y como pago por haber dejado su vida para cuidar de la mía. Terminó de leer. Sandra, desde el suelo, lo miró. No me voy a ir de la casa. No me voy. El doctor Matías guardó los papeles. Señora, los guardias que usted llamó para expulsar a la señora Lucía ahora la van a escoltar a usted hacia afuera. La casa ya no es suya. De hecho, nunca lo fue. La ironía poética. A Sandra la levantaron por los brazos y la sacaron a rastras, gritando, maldiciendo. Fue expulsada de su propia estafa. Cuando la puerta se cerró, la capilla estaba casi vacía. Solo la familia de verdad se quedó. El doctor Matías abrió la puerta principal. Mi tía Lucía estaba allí, de pie, en silencio. Entró. Caminó lentamente hasta el ataúd. El silencio era total. Se agachó, recogió la rosa blanca que había caído al suelo. Miró a su hermano, el rostro finalmente en paz. «Descansa, mi hermano», susurró. Se hizo justicia. Puso la rosa sobre su pecho. Ese día, mi tía Lucía me enseñó una lección que nunca olvidé. La verdad puede tardar en ponerse los zapatos, pero cuando finalmente llega, no toca la puerta, la derriba. Hoy, 3 años después, mi tía Lucía vive en la casa que es suya por derecho. Transformó el cuarto de Sandra en un taller de arte para niños necesitados del barrio. Volvió a dar clases. Sandra desapareció. Fue demandada por Claudio, por la esposa de Claudio e incluso por la empresa, por fraude. Lo perdió todo. La última vez que supimos de ella estaba viviendo de arrimada en casa de una prima lejana. La justicia a veces no es bonita, pero es necesaria. Si alguna vez fuiste humillado por alguien que escondía su propia basura, sabes el sabor que tuvo esta justicia. Si crees que la verdad, sin importar cuánto tiempo tarde, siempre gana, dale like a este video y suscríbete al canal para más historias de justicia. Quiero saber de ustedes. Primero, cuéntame desde qué ciudad estás viendo esta historia. Y segundo, respóndeme algo en los comentarios. ¿Crees que la justicia que mi tía consiguió al final valió la humillación terrible que tuvo que pasar al principio? ¿Habrías tenido la misma calma y la misma estrategia que la tía Lucía o habrías explotado antes? Cuéntame tu opinión.